Pensemos en esto un momento. Hay una fuerza que está en todas partes, que enciende nuestras ciudades, le da vida a toda nuestra tecnología, pero es completamente invisible. Es la que mueve al mundo moderno y hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a quitarle el velo de misterio para entender de una vez por todas qué es la electricidad. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a lo más básico, ¿qué es ese flujo invisible? Después, vemos los dos caminos que puede tomar, continua o alterna. Luego, cómo se organiza esa red para llegar a nuestras casas o a las industrias. De ahí, pasamos a la parte más peligrosa, el cortocircuito. Y cerramos con lo más importante, cómo nos protegemos de él. ¿Listos? ¡Vamos! Primera parada, el flujo invisible. Y para entender una fuerza tan poderosa como esta, no nos queda otra que hacer un viaje a lo más pequeño. Vamos a empezar a nivel subatómico en los ladrillos que construyen toda la materia. La pregunta parece súper simple, ¿no? Pero la respuesta es la base de absolutamente todo. ¿Qué es en realidad esa cosa que corre por los cables y hace que una lámpara se encienda? Y aquí está la clave de todo. Se reduce a unas partículas increíblemente pequeñas llamadas electrones. Así de simple. La electricidad no es otra cosa que el movimiento ordenado de estos electrones pasando por un material que se lo permite, como un cable de cobre. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y esta analogía es perfecta para entenderlo. Imaginemos una manguera llena de agua. El agua está ahí, pero no se mueve sola. Necesita la presión de la canilla para que salga disparada. Bueno, con la electricidad es exactamente igual. La tensión, que también llamamos voltaje, es esa presión que empuja a los electrones. Y el cable es la manguera, el camino por donde fluyen. La idea es esa. Sin empuje, no hay movimiento. Segunda sección. Continua contra alterna. Ok, ya sabemos que son los electrones los que se mueven. La siguiente pregunta es, ¿y cómo lo hacen? Porque resulta que no hay una sola forma, sino dos caminos muy pero muy diferentes. Y acá están las dos grandes familias. Por un lado, la corriente continua, la CC. Acá los electrones son como un río, fluyen parejito, siempre en la misma dirección. Es la que usan las baterías, los celulares, toda la electrónica. Por otro lado, la corriente alterna, o sea, y acá la cosa cambia por completo. Los electrones no viajan de un punto a otro, sino que vibran en su lugar, van y vienen. En la red argentina, por ejemplo, hacen este baile 50 veces por segundo. Suena raro, ¿verdad? Pero la ventaja gigante de la alterna es que podemos subir o bajar su voltaje muy fácil con transformadores. Y eso la hace ideal para transportarla a kilómetros de distancia sin perder tanta energía. Por eso es la que llega a los enchufes de casa. Tercera parte, la red eléctrica. Ahora que sabemos que la corriente alterna es la que se distribuye, veamos cómo se organiza para que podamos usarla. Porque créanme, no todos los enchufes del mundo son iguales. Este es el sistema que casi con total seguridad tenemos en casa. Se llama monofásico, o sea, una fase, porque usa un solo cable que trae la tensión, la fase, y otro, el neutro, que sirve para cerrar el circuito y que todo funcione. Y ese empuje, esa presión de la que hablábamos antes con la manguera, en Argentina tiene un valor estándar, 220 voltios. Ese es el número mágico que alimenta casi todos nuestros electrodomésticos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando se necesita mucha más potencia? Para eso se inventó el sistema trifásico. En lugar de una fase, tiene tres. Es como tener tres sistemas monofásicos trabajando juntos, lo que permite mover motores gigantescos y equipos industriales sin problema. Y acá la tensión pega un salto importante. Si medimos entre dos de esas fases, el voltaje ya no es 220, es de 380 voltios. Es esta potencia extra la que lo hace indispensable para la industria pesada. Bueno, hagamos una mini pausa para recapitular. Tenemos la corriente continua, que va en un solo sentido. La alterna, que va y viene 50 veces por segundo. Y esta última nos llega a casa en un sistema monofásico de 220 voltios, o a las fábricas en trifásico, con 380 voltios. Con esto bien claro, podemos meternos en la parte más intensa. ¿Qué pasa cuando todo esto falla? Cuarta sección. El peligro. Hasta ahora todo parece muy ordenado, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando este flujo de electrones se sale de control y toma un atajo? Acá es donde la física se pone realmente peligrosa. Un cortocircuito es, literalmente, lo que su nombre indica, un camino más corto. En vez de recorrer todo el circuito y pasar por, digamos, una lámpara para encenderla, la electricidad encuentra un atajo, donde los cables de distinto potencial se tocan directamente. Y en ese atajo falta algo crucial, la resistencia. Para entender la dimensión de este problema, tenemos que recurrir a la ley de Ohm. Es una fórmula súper famosa y simple que nos dice que la tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia.
Una ecuación sencilla, pero que lo explica todo. Y acá está el corazón del asunto. Cuando los cables se tocan, el camino que ofrecen casi no tiene resistencia eléctrica. O sea que la R de nuestra ecuación se va al piso, se hace prácticamente cero. Entonces, pensemos, si la tensión sigue siendo 220 voltios pero la resistencia es casi cero, ¿qué le pasa a la corriente para que la ecuación siga funcionando? Se dispara, se va a las nubes. Matemáticamente decimos que tiende al infinito. En la realidad, son miles y miles de amperios en una fracción de segundo. Una verdadera avalancha de energía. Y no, esto no es solo teoría de laboratorio. Pasa todos los días por cosas muy comunes. El plástico de un cable viejo que se reseca y se rompe, un aparato que falla por dentro, el clásico taladro que perfora un caño en la pared, o incluso un poco de agua donde no debe haberla. Quinta y última sección. Nuestro guardián. Frente a una fuerza tan destructiva como un cortocircuito, la pregunta es obvia. ¿Cómo es que nuestras casas no se incendian todo el tiempo? La respuesta está en un dispositivo silencioso, pero increíblemente rápido. Porque, seamos claros, la consecuencia de esa corriente infinita es una sola cosa: calor. Una cantidad de calor brutal e instantánea. Es el famoso efecto Joule. Los cables se ponen al rojo vivo en un parpadeo, derritiendo el plástico y prendiendo fuego a lo que tengan cerca. Y acá es donde entra nuestro héroe, el interruptor termomagnético. Adentro tiene una bobina, un electroimán. Cuando ese pico bestial de corriente pasa por ahí, el magnetismo se activa de golpe, acciona un mecanismo y ¡clac! Abre el circuito. Corta la energía en milisegundos, mucho antes de que el calor pueda provocar un desastre. Es una reacción física, pura y rapidísima. Y todo lo que vimos hoy nos lleva a esta reflexión final. Conocemos el flujo, los sistemas y el peligro que siempre está ahí. La tecnología para protegernos existe y funciona a la perfección, pero todo se reduce a una pregunta clave. ¿Están las instalaciones eléctricas de un hogar en condiciones para que este guardián silencioso pueda hacer su trabajo cuando más se lo necesite? Ahí queda la pregunta.